Sea lo que usted es. Discípulo. Ahora que estoy satisfecho sobre este punto, quiero saber cuáles son los pasos por los cuales yo podría lograr la sumisión. Maestro, hay dos maneras. Una es mirar dentro de la fuente del yo y sumergirse en esa fuente. La otra es sentir yo soy completamente inerme por mí mismo. Solo Dios es todopoderoso y excepto abandonándome completamente a Él, no hay ningún otro medio de salvación para mí. Por este método uno desarrolla gradualmente la convicción de que solo Dios existe y de que el ego no cuenta. Ambos métodos conducen a la misma meta. La completa sumisión es otro nombre para el conocimiento o liberación. Discípulo. Encuentro que la sumisión es más fácil. Yo quiero adoptar esa vía. Maestro, por cualquier vía que vaya, usted tendrá que perderse a usted mismo en el uno. La sumisión es completa solamente cuando usted alcanza la etapa tú eres todo y hágase tu voluntad. El estado no es diferente del conocimiento. En la afirmación de yo soy Él hay dualidad. En la sumisión no hay dualidad. En la realidad no hay ni Vaita ni Advaita, sino eso que es. La sumisión parece fácil debido a que las personas imaginan que una vez que dicen con sus labios yo me someto y ponen sus fardos sobre su Señor, pueden ser libres y hacer lo que quieran. Pero el hecho es que usted no puede tener ni apetencias ni aversiones después de su sometimiento. Su voluntad debe hacerse completamente no existente, tomando su lugar la voluntad del Señor. La muerte del ego, de esta manera, da paso a un estado que no es diferente del conocimiento. Así pues, vaya usted por donde vaya, usted debe llegar al conocimiento o la unidad. Discípulo, ¿cuál es la mejor manera de matar al ego? Maestro, para cada persona la mejor manera es la que le parece más fácil o la que le atrae más. Todas las maneras son igualmente buenas, pues todas conducen a la misma meta, la cual es la introducción del ego en el sí mismo, lo que el devocional llama sumisión. El hombre que hace indagación lo llama conocimiento. Ambos están intentando solamente hacer retornar al ego a la fuente de la cual ha surgido y sumergirlo ahí. Discípulo, ¿no puede la gracia activar tal capacidad en un buscador? Maestro, deje eso a Dios. Sométase sin reservas. Hay que hacer una de dos cosas. O bien se somete debido a que usted admite su incapacidad y requiere un poder más alto para que le ayude, o bien investiga la causa de la miseria yendo a la fuente y sumergiéndose en sí mismo. De una u otra manera, usted se librará de la miseria. Dios nunca abandona a quien se ha sometido. Discípulo, ¿cuál es el móvil de la mente después de someterse? Maestro, ¿está haciendo la pregunta a la mente sometida? Discípulo, por el deseo constante de someterme, espero que se experimente una gracia cada vez mayor. Maestro, sométase de una vez por todas y acabe con el deseo. Mientras se retiene el sentido de ser el autor de algo, hay deseo. Eso es también la personalidad. Si esto se va, entonces se encuentra que el sí mismo brilla puro. El sentido de ser el autor es la esclavitud y no las acciones mismas. Sé en quietud y sabe que yo soy Dios. Aquí la quietud es la total sumisión sin ningún vestigio de individualidad. La quietud prevalecerá y no habrá ninguna agitación de mente. La agitación de mente es la causa del deseo, del sentido de ser el autor y de la personalidad. Si se detiene, hay quietud. Aquí, conocer significa ser.
no ese conocimiento relativo que implica la tríada, conocimiento, conocer y conocido. Discípulo, ¿es útil el pensamiento yo soy Dios o yo soy el Ser Supremo? Maestro, yo soy lo que yo soy. Yo soy es Dios, no pensar yo soy Dios. Realice yo soy y no piense yo soy. Sabe que yo soy Dios, se ha dicho, y no piensa que yo soy Dios. Toda charla sobre la sumisión es como pellizcar azúcar de una imagen de azúcar del señor Ganesha y ofrecerla como ofrenda de alimento al mismo señor Ganesha. Usted dice que ofrece su cuerpo, alma y todas sus posesiones a Dios. ¿Acaso han sido suyos? ¿De modo que usted puede ofrecerlos? Como mucho, usted solamente puede decir: yo imaginaba falsamente hasta ahora que todos estos que son tuyos eran míos. Ahora me doy cuenta de que son tuyos. No actuaré más como si fueran míos. Este conocimiento de que no hay nada excepto Dios o el sí mismo, de que yo y mío no existen y de que solo el sí mismo existe, es conocimiento. Así pues, no hay ninguna diferencia entre devoción y conocimiento. Discípulo, los hombres del mundo, que nosotros somos, tenemos un tipo u otro de aflicción y no sabemos cómo sobreponernos a ella. Rogamos a Dios y sin embargo no estamos satisfechos. ¿Qué podemos hacer? Maestro, confíe en Dios. Discípulo, nosotros nos sometemos, pero no obstante no hay ninguna ayuda. Maestro, sí, si usted se ha sometido, usted debe ser capaz de atenerse a la voluntad de Dios y no hacer agravio de lo que pueda no gustarle. Las cosas pueden resultar ser diferentes de lo que parecen aparentemente. La aflicción a menudo conduce a los hombres a la fe en Dios. Discípulo, pero nosotros somos mundanales. Está la esposa, los hijos, amigos, parientes. No podemos ignorar su existencia y resignarnos a la voluntad divina, sin retener un poco de la personalidad en nosotros. Maestro, eso quiere decir que usted no se ha sometido. Como usted proclama, usted debe confiar solamente en Dios. Sométase a Él y aténgase a su voluntad, bien aparezca o se desvanezca. Espere su contento. Si usted le pide que haga lo que a usted le gusta, eso no es someterse, sino mandarle. Usted no puede hacer que Él le obedezca a usted y al mismo tiempo pensar que usted se ha sometido. Él sabe lo que es mejor y cuándo y cómo hacerlo. Deje todo enteramente a Él. De Él es el fardo. Usted no tiene ya ningún cuidado. Todos los cuidados son de Él. Tal es la sumisión. Esto es devoción. O bien, indague a quién surgen estas cuestiones. Cabe profundamente en el corazón y permanezca como de sí mismo. Una de estas dos vías está abierta al aspirante. Discípulo, la sumisión es imposible. Maestro, sí. La sumisión completa es imposible en el comienzo. La sumisión parcial es ciertamente posible para todos. En el curso del tiempo eso conducirá a la sumisión completa. Bien, si la sumisión es imposible, ¿qué puede hacerse? No hay ninguna paz de mente. Usted está inerme para llevarla a cabo. Puede hacerse solamente por la sumisión. Discípulo, ¿es la sumisión suficiente por sí sola para alcanzar el sí mismo? Maestro, es suficiente que uno se someta. La sumisión es abandonarse a la causa original del ser de uno. No se engañe usted mismo, imaginando que una tal fuente sea algún Dios fuera de usted. Su fuente está dentro de usted mismo. Abandónese usted a ella. Eso quiere decir que usted debe buscar la fuente y sumergirse en ella. Discípulo, ellos dicen que se puede obtener todo si uno se refugia en Dios completa y únicamente, y sin pensamiento de nada más. ¿Quiere decir esto sentarse en quietud
en un único sitio y contemplar a Dios enteramente en todo momento, apartando todos los pensamientos, incluyendo los pensamientos sobre el alimento, el cual es esencial para el sustento del cuerpo. ¿Quiere decir esto que cuando uno se pone enfermo no debe pensar en medicina ni tratamiento, sino confiar su salud o enfermedad exclusivamente a la providencia? En el Bhagavad Gita se dice: el hombre que se despoja de todo anhelo y que se mueve sin interés, libre del sentido de yo y mío, alcanza la paz. Esto significa desechar todos los deseos. Debemos, por lo tanto, dedicarnos exclusivamente a la contemplación de Dios y aceptar comida y agua solamente si están disponibles por la gracia de Dios sin pedirlos. ¿O significa que debemos hacer un pequeño esfuerzo? Bhagavan, se lo ruego, explique el secreto de esta sumisión. Maestro, la sumisión completa significa ser sin ningún apego a los pensamientos, sin ninguna duda. Pero, ¿quiere esto decir desechar inclusive los pensamientos de comida y agua, los cuales son esenciales para el sustento del cuerpo físico? También pregunta: ¿debo comer solamente si obtengo alguna cosa por la dirección de Dios y sin que yo lo pida? ¿O debo hacer un pequeño esfuerzo? Muy bien, pongamos que lo que tenemos para comer viene por sí solo, pero inclusive entonces, ¿quién tiene que comer? Supongamos que alguien lo pone en nuestra boca. ¿No debemos tragarlo al menos? ¿No es eso un esfuerzo? También pregunta: si me pongo enfermo, ¿debo tomar medicinas o quedarme quieto, dejando mi salud y mi enfermedad en las manos de Dios? Sankara afirma que para el tratamiento de la enfermedad llamada hambre se debe comer alimento recibido como limosna. Pero entonces al menos se debe salir y mendigarlo. Si todas las personas cierran sus ojos y se sientan inmóviles diciendo que si la comida viene comeremos, ¿cómo funcionaría el mundo? De aquí que uno debe tomar las cosas como vienen de acuerdo con sus tradiciones, pero debe estar libre del sentimiento de estarlas haciendo uno mismo. El sentimiento de yo estoy haciéndolo es la esclavitud. Es por lo tanto necesario considerar y descubrir el método por el cual pueda rebasarse un tal sentimiento, en lugar de dudar sobre si debe administrarse una medicina si uno está enfermo o sobre si se debe tomar alimentos si uno tiene hambre. Tales dudas continuarán surgiendo y jamás acabarán. Inclusive tales dudas como: ¿puedo gemir si hay dolor? ¿Puedo inhalar aire después de exhalar? También se presentan. Llámenlo Dios o llámenlo karma o destino. Algún poder más alto hará que todo funcione en este mundo acordemente al desarrollo de la mente de cada individuo. Si la responsabilidad se deposita sobre el poder más alto, las cosas seguirán funcionando por sí solas. Nosotros vamos caminando por este terreno. Mientras así lo hacemos, ¿consideramos a cada paso si tenemos que levantar una pierna después de la otra o pararnos en algún punto? ¿No se camina automáticamente? Lo mismo ocurre con la inhalación y la exhalación. No se hace ningún esfuerzo especial para inhalar o exhalar. Lo mismo ocurre con esta vida también. ¿Acaso podemos abandonar algo si queremos o hacer algo cuando queremos? Un número enorme de cosas se hacen automáticamente, sin que seamos conscientes de ello. La sumisión completa a Dios significa abandonar todos los pensamientos y concentrar la mente en Él. Si podemos concentrarnos en Él, los demás pensamientos desaparecen. Si las acciones de la mente, del lenguaje y del cuerpo se sumergen en Dios, todo el fardo de nuestra vida lo cargará Él. Pero, ¿es Dios realmente el hacedor de todas las acciones que yo hago? Maestro, la dificultad presente es que el hombre piensa que Él es el hacedor, pero es un error. Es el poder más alto el que hace todo y el hombre es solamente un instrumento. Si acepta esta situación, está libre de toda perturbación, de otro modo las corteja.
Tome, por ejemplo, la figura esculpida en la base de un templo, la cual se hace de modo que parezca como si ella estuviera soportando el peso del templo sobre sus hombros. Su postura y apariencia son una imagen de gran tensión que da la impresión de que está soportando el peso del templo. Pero piense, la torre está construida sobre la tierra y reposa sobre sus cimientos. La figura es una parte del templo, pero está hecha de modo que parezca como si estuviera sosteniendo el peso de la torre. ¿No es gracioso? Así ocurre también con el hombre que toma sobre él mismo el sentido de ser el hacedor. Discípulo: Swami, ¿es bueno amar a Dios? ¿No es así? ¿Por qué no seguir entonces la vía del amor? Maestro: ¿quién ha dicho que usted no puede seguirla? Usted puede hacerlo, pero cuando usted habla de amor hay dualidad, ¿no es así? La persona que ama y la entidad llamada Dios que es amada. El individuo no está separado de Dios. De aquí que amor significa al que tiene amor hacia su propio sí mismo. Discípulo: a ello se debe que yo le pregunte a usted si Dios puede ser adorado a través de la vía del amor. Maestro: eso es exactamente lo que he estado diciendo. El amor mismo es la forma actual de Dios. Si diciendo yo no amo esto, yo no amo eso, usted rechaza todas las cosas, eso que queda es la forma real del sí mismo. Eso es pura felicidad. Llámelo pura felicidad, Dios, sí mismo, o lo que usted quiera. Eso es devoción, eso es realización y eso es todo. Si usted rechaza así todo, lo que queda es el sí mismo, solo. Eso es el amor real. El que conoce el secreto de ese amor encuentra el mundo mismo lleno de amor universal. Solo la experiencia de no olvidar la conciencia es el estado de devoción, el cual es la relación de amor inmarchitable, debido a que el conocimiento real del sí mismo, el cual brilla como la suprema felicidad indivisa, bulle como la naturaleza del amor. Solamente si uno conoce la verdad del amor, la cual es la naturaleza real de sí mismo, será desatado el intrincado lazo de la vida. Solamente si uno alcanza la altura del amor, se alcanzará la liberación. Tal es el corazón de todas las religiones. La experiencia de sí mismo es solamente amor, lo cual es ver solamente amor, oír solamente amor, sentir solamente amor, gustar solamente amor y oler solamente amor, el cual es felicidad. Discípulo: yo anhelo la devoción. Quiero más de este anhelo, ni siquiera la realización me importa. Déjeme ser fuerte en mi anhelo. Maestro: si el anhelo está aquí, la realización le sobrevendrá a usted inclusive si usted no la quiere. Anhélela intensamente, de modo que la mente se funda en la devoción. Después de que el alcanfor se quema, no queda ningún residuo. La mente es el alcanfor. Cuando se ha disuelto dentro de sí mismo, sin dejar siquiera el menor rastro tras de sí, es la realización de sí mismo.